Hola, los videojuegos indie han tomado mucha relevancia en los últimos años, y no es por nada, ya que el videojuego más popular y jugado los últimos meses es un indie, el videojuego más vendido de la historia es un indie, y así podría seguir nombrando videojuegos indie que han vendido más que los hechos por empresas grandes como Sony y Nintendo. Después de dar esta breve introducción ya puedo comenzar con el tema principal del video. En principio, ¿qué significa indie? El término indie se utiliza para abreviar el término en inglés independent, y en pocas palabras es aquello que nace y se desarrolla aparte de las grandes compañías. Este término también puede utilizarse en películas o grupos musicales. Me parece importante aclarar esto para despejar algunas dudas. A principios de 1971 hasta 1982 fue llamada la cuarta generación de computadoras, donde se reemplazaron las memorias con núcleos magnéticos por las de chips de silicio, también llamados microchips o circuito integrado, y más conocidos en la actualidad como CPU o procesador. Este invento hizo posible la creación de computadoras personales. Esto dio inicio a la creación de los videojuegos indie. Como tal, no se sabe cuál fue el primer videojuego indie de la historia, ya que en aquella época los juegos de aventura de texto fueron muy populares y muchas personas que iniciaban en la programación de videojuegos probablemente hicieron un juego de aventura de texto. Y como consecuencia nacieron muchos indie. Y ojo con esto, un videojuego indie no tiene que ser popular para que entre en este género. Cualquier videojuego, por más culero que esté, si tú lo creaste sin ayuda de las grandes compañías, es un videojuego indie. Y ahora, en datos que te importan una mierda pero están aquí para alargar el video, según una página web que me encontré mientras investigaba, afirma que Loom, un videojuego de los años 90, fue el primer videojuego indie, algo que me parece erróneo, ya que Lucasfilm Games, la creadora del videojuego, era una compañía dedicada a la creación de videojuegos que tenían detrás todo el apoyo financiero de George Lucas, así que estaba lejos de ser una compañía independiente. Retomando lo antes mencionado sobre el inicio de los videojuegos indie, en los 70s, cuando prácticamente no existía una industria de los videojuegos, a medida que las empresas de videojuegos crecían, estos tomaban el talento de los programadores aunque en ningún momento lo erradicaban. Durante los años 90, los videojuegos independientes eran en su mayoría distribuidos como shareware o compartidos de amigo en amigo y eran conocidos como videojuegos shareware. A principios del siglo XXI, cuando el Internet dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad, los videojuegos indie tomaron mucha relevancia gracias a los nuevos métodos de distribución en línea y nuevas herramientas de desarrollo, y como tal, fue aquí cuando nació el término indie. Al igual que la industria principal de los videojuegos es comparable a la industria del cine convencional, la industria de los videojuegos indie es comparable a la industria del cine independiente. Sin embargo, la mercadotecnia en línea es mucho más rentable para los desarrolladores, aunque los portales de distribución, o sea Steam, Xbox Live, etcétera, 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 han sido cuestionados por cobrar una gran parte de los ingresos del juego. Y listo, esa fue la primera parte de la historia de los videojuegos indie, muy resumida. Este video fue más serio que la mayoría de mis videos, pero tampoco quería meter chistes forzados que no aportaran nada al video. Y bueno, si te gustó el video dale like y suscríbete. Yo soy Berto y nos vemos cuando los planetas se alineen. Bye.